Esta sesión corresponde a revisar el tema de dermatitis de contacto y pruebas de parche. Fui asesorada por la doctora en medicina Lucía Leal Villarreal, a quien agradezco su asesoría. Yo soy la doctora Argentina Rodríguez Casas, residente de segundo año de alergia e inmunología clínica del Hospital Universitario. En esta sesión vamos a abarcar desde la introducción al tema, definición de dermatitis de contacto, los antecedentes, epidemiología, fisiopatología, entrando al diagnóstico y tratamiento de esta patología. La dermatitis de contacto, se va a referir a ese conjunto de enfermedades o subgrupos de enfermedades cutáneas de la piel que van a estar causadas por este contacto, ya sea alérgenos irritativos o alérgenos que van a desencadenar diferentes respuestas inmunológicas. ¿Cómo lo definimos? Como esta enfermedad inflamatoria en la piel, esta enfermedad cutánea que va a estar caracterizada tanto por prurito, eritema, presencia de vesículas y escamas que posteriormente, ya sea al contacto a agentes físicos o químicos, van a llegar a presentar esta reacción inflamatoria. La Organización Mundial de la Alergia define como tal la dermatitis de contacto por esta dermatosis provocada precisamente por el contacto cercano a ciertos químicos o irritantes que son de bajo peso molecular y que nos van a poder provocar esta reacción inflamatoria local en la piel. La dermatitis de contacto tenemos dos subgrupos grandes de esta entidad. Lo podemos subdividir tanto en dermatitis de contacto irritante como una dermatitis de contacto alérgica. Hasta el 80% de las consultas son ocasionadas por esta dermatitis de contacto irritante y que esta patología representa una reacción en la piel que es inespecífica a un daño que es tisular directamente después de esta exposición, ya sea única o exposición repetida a una sustancia irritante, por eso su nombre. A diferencia de la dermatitis de contacto alérgica, que nos compete más a nosotros, hasta un 20% de los diagnósticos, esta va a estar representada por esta respuesta inmunológica a estos antígenos de contacto, sobre todo estos antígenos exógenos, y que nos va a desencadenar una reacción de hipersensibilidad, para lo cual lo vamos a clasificar en estos dos subgrupos, irritativa alérgica, de acuerdo también a su mecanismo. Recordar que la dermatitis de contacto irritativa es un mecanismo no inmunológico, a diferencia de la alérgica, que es este mecanismo inmunológico y es un mecanismo tardío de tipo 4. Dentro de los antecedentes, data que se ha descrito desde la historia en la humanidad y hace siglos atrás, sigue siendo esta causa o carga muy importante para los pacientes de esta patología. En los primeros relatos, lo que probablemente fue en los egipcios, en los escritos de los egipcios, describieron esta dermatitis de contacto y encontraron, ya que se encontró en diferentes escritos, en diferentes papiros del antiguo Egipto, donde ellos describían y clasificaban estas afecciones de la piel junto con las intervenciones que hacían en aquella época. Este vínculo entre la exposición ambiental y las enfermedades de la piel, pues se retomó hace miles de años. Pero fue hasta hace unos 3000 años que los mismos egipcios pues asociaron esta exposición de plantas, tanto como hierba del obispo y la luz solar que desencadenaba estos problemas de la piel. Se informó también que en la India, para 1400 años antes de Cristo, el contacto con diferentes plantas como la planta de crotón provocaba esta dermatitis de contacto secundaria a esta exposición de esta planta. Sin embargo, no fue hasta la época de Hipócrates, hasta 460, 377 años antes de Cristo, quien relacionó esta exposición y documentó, estableciendo en esta hipótesis
para lo cual fue una aportación pues básica e importante para esta historia de esta dermatitis. Para siglos más tarde, Saulus Cornelius Celsus, quien fue un médico importante, tuvo mucha contribución a la medicina a través de este libro de medicina y cirugía, donde él establecía en este libro, que fue un tesoro literario, apresado médico, estableció y también hizo esta contribución a este campo grande que fue años más tarde la dermatología, donde particularmente el libro sexto describía estas múltiples enfermedades de la piel y sobre todo enfatizaba en los diferentes apariencias que llegaban a tener este tipo de patologías. Ya para los siglos XVII y XVIII, el científico Bernardo Ramazzini, él identificó una importante correlación también con la ocupación de un paciente con la presencia de esta enfermedad, y este concepto hasta la actualidad en esta patología específicamente pues se ha mantenido vigente esta relación de la ocupación con las manifestaciones. Pero también en Norteamérica, ya para el siglo XVII, hubo un gran aporte en este campo que lo hizo John Smith. Él describió una planta que al tener contacto con ella llegaba a provocar estos signos y síntomas muy similares o muy característicos de esta dermatitis alérgica de contacto. Y fue quien describió esta primera planta envenenada, como lo describía anteriormente, está ya lo que conocemos actualmente como la hiedra venenosa, y que actualmente pues lo conocemos con esta planta de Toxicodendroides. Entonces, esta fue la aportación de John Smith. Los médicos Robert Williams y Thomas Bateman hicieron esta contribución significativa a este gran campo de la dermatología al describir diferentes dermatosis o dermatitis de contacto y reportando estos diferentes casos hacia personas que trabajaban con la fabricación de zapatos, que de ocupación eran zapateros y llegaban a tener también contacto o manifestaciones en piel en las manos al estar lavando ropa. Entonces, al describir todos estos reportes, ellos se fueron, dieron esta gran contribución a esta dermatología. Con un mayor conocimiento ya de esta prevalencia de esta patología que ahora llamamos dermatitis de contacto, el científico austriaco Fernandin emprendió una investigación sobre la etiología y demostró que el aceite de crotón se aplicaba en la piel y llegaba a ocasionar esta dermatitis eczematosa. A partir de este trabajo le ayudó al dermatólogo alemán Joseph Jadenson, quien aplicando este concepto, pues desarrolló estas pruebas de parche que presentaron buenos resultados para los años de 1895. Que en la actualidad estas pruebas cutáneas, estas pruebas de parche llegan a estar vigentes hasta los años actuales. ¿Qué podemos decir de la dermatitis de contacto? Que es esta prevalencia alta mundial, hasta un 20% en esta población, y varía de acuerdo a los países, ya que se estima en Estados Unidos un porcentaje menor de 1.7 hasta un 6.3%, diferente a la literatura. Es una de las causas de consulta dermatológicas más frecuentes y corresponde hasta el 4 al 7% de todas estas consultas. Esta prevalencia de esta patología es mayor comparado en los países europeos, que tiene una prevalencia similar a la mundial, que es de 20 al 27%, sobre todo en la población general, y que vamos a ver que ciertos factores nos van a llegar a exacerbar o desencadenar más alta esta prevalencia. En un estudio realizado en nuestro hospital universitario por el Servicio de Dermatología, donde llegaron a estudiar esta población mexicana comparando con otros países, sobre todo para saber cuál es la prevalencia de estos alérgenos más frecuentes en nuestro medio, en el norte, y estudiaron esta población al realizarle estas pruebas alérgenos con un
un equipo estándar, una serie europea, donde se le aplicaron a 82 pacientes con diagnóstico de dermatitis de contacto alérgica. Se le aplicaron estas pruebas y los porcentajes de los alérgenos más frecuentes en nuestro medio fue el número 1, níquel, hasta un casi 20%. En segundo lugar fue el cromo. En tercer lugar, las fragancias. Ya cuarto y quinto fueron los parabenos y las resinas de formaldehído. Estas sustancias llegaron a concluir que la topografía más frecuente en estos pacientes era localizado, limitado a manos, y la población más prevalente de estos 82 pacientes fueron mujeres, hasta un 70%, y un 30% eran hombres, que llegaba a variar un poco el tipo de alérgenos más frecuentes, pero en ambos grupos el níquel era el más prevalente, al igual que en muchos otros países, como vemos en este recuadro, donde tenemos comparación de México con los diferentes países, Europa, Israel, España, Turquía, y todos coinciden que el alérgeno más común es el níquel. Ya de ahí que empieza a variar, comparando si son las fragancias, si es el bálsamo de Perú, pero por lo general el alérgeno más común en todo a nivel mundial es el níquel. Aquí tenemos esta otra literatura donde vemos esta alta prevalencia, hasta un 25% de alergia, de prevalencia de alergia al níquel, junto con la mezcla de fragancias 1 y el bálsamo de Perú. Entonces va a variar un poco de acuerdo a la literatura, pero en los que mayoría coincide pues es el níquel. De ahí en fuera son menores porcentajes de prevalencia de estos alérgenos, pero igualmente importantes y tenerlos en mente. Existen estos factores de riesgo, tanto endógenos como exógenos, que nos van a dar ese plus o desencadenar esta manifestación. Dentro de los endógenos tenemos que la edad es importante, el género, la raza, que esté la barrera cutánea íntegra y el antecedente muy importante de atopia. Dentro de los factores de riesgo exógenos vamos a considerar la ocupación de nuestro paciente, el tipo de irritante, tanto la cantidad que llega a penetrar en la lesión y los factores mecánicos que lo desencadenan. Entonces, el sexo femenino es el sexo más frecuente, somos más propensas, tenemos este mayor factor de riesgo y tenemos esta mayor aparición con la edad avanzada. ¿Qué quiere decir? En promedio, a una edad de 40 a 60 años vamos a llegar a manifestar este tipo de lesiones. Bien importante la historia de atopia en estos pacientes, donde especialmente la dermatitis atópica se ha documentado que ha aumentado el riesgo de esta dermatitis por contacto, y se ha visto esta relación en presencia de dermatitis atópica, se relaciona con las formas más crónicas o las formas más persistentes de esta dermatitis de contacto. Al igual como les mencionaba la edad, en este estudio establecido en la población de edad más avanzada, en esta población con mayor experiencia, la modificación clásica de esta estructura de nuestro tejido cutáneo va a estar relacionada pues con la edad, y esto nos va a predisponer al desarrollo de estas enfermedades de contacto, y ellos tienen mayor prevalencia por esta dermatitis de contacto irritativa, a diferencia de la causa alérgica o de mecanismo inmunológico. ¿Qué desencadenantes más frecuentes van a tener esta población? Tenemos tanto para la presencia de dermatitis irritativa esteatótica, influye el aire seco, la temporada ahora que entra el invierno, el agua caliente, los geles de ducha y los productos de limpieza, que van a desencadenar más este tipo de lesiones. Para una dermatitis de contacto irritativa, que recordemos que es la mayor prevalente en esta edad, en este grupo de edad, vamos a tener la presencia o manifestaciones a nivel cutáneo perineal, donde secundario a la orina, a las heces, por el amoníaco y las lipasas y proteasas, vamos a desencadenar este tipo de lesiones. Y también uno de los encadenantes más frecuentes implica el trabajo húmedo.
Ahora viene la población infantil. En la población pediátrica existen ciertos factores relevantes que tenemos que pensar y sospechar para estos desencadenantes de esta dermatitis de contacto, sobre todo alérgica. Ver los productos escolares, los bloqueadores solares, la presencia o no de mascotas, los productos de higiene que ya vamos a utilizar en ellos, ciertos medicamentos que vamos a ver más adelante y el factor también más relevante en los niños pues es la presencia de ese pañal, sobre todo cuando llegan a tener mucho tiempo prolongado el uso de este. Al igual que en los adultos, en la población pediátrica existe esta prevalencia de estos alérgenos y el número 1 sigue siendo el níquel. En esta literatura documentan que hasta un 10% del cobalto, en tercer lugar las fragancias. Entonces, comparado con la población adulta y mundial, en promedio estamos muy similares a lo que sucede en nuestro medio, en nuestro país. Estos irritantes más comunes vamos a tener tanto de limpiadores, de los ácidos bases, de los solventes industriales, donde los jabones y detergentes siguen siendo los irritantes más comunes de estos limpiadores. Ya para los ácidos bases, como todos los ácidos, el fósforo, el óxido de etileno, el ácido y las sales metálicas, además de los solventes industriales, no olvidar como el benceno, el tolueno, la gasolina, todos estos irritantes que nos van a desencadenar este tipo de lesiones. También tenemos un subgrupo de irritantes comunes para los químicos, como lo son el sodio, el potasio, el litio, el fósforo, el bromo, entre otros, al igual que las plantas, no olvidarnos como la ortiguilla, de las más comunes o desencadenantes de estas reacciones, sobre todo alérgica, las espuelas, los crotones, la flor de Pascua y el árbol de maguey. Y otros tipos de materiales como el vidrio, la lana, la ropa sintética, las telas que son más resistentes al fuego y el papel carbono. También en el aire tenemos estos irritantes como los ácidos álcalis, el amoníaco, el arsénico, los productos de limpieza domésticos, donde a través de esta vía vamos a llegar a tener esta manifestación. Otros muy frecuentes como los cosméticos, las grasas, los alimentos, los productos animales y no olvidemos los medicamentos. Y como mencionábamos en los niños, pues la presencia de los productos de higiene, los pañales, los bloqueadores solares, los que ya habíamos llegado a mencionar. ¿Qué ocurre en la fisiopatología de esta enfermedad? Tanto existen estos mecanismos inmunes para la dermatitis de contacto irritativa como alérgica y estos son inducidos por el contacto en la piel con estos productos químicos, donde en las primeras etapas pues van a ser diferentes ya que el químico es por ende un proinflamatorio y va a haber esta reacción por secundaria a esta toxicidad del mismo químico. Este va a ser toxicidad directa sobre estas células en la piel, sobre todo en la dermatitis de contacto irritativa, mientras que el químico va a desencadenar, a diferencia de la reacción alérgica, esta reacción inflamatoria mediada por células. En ambas patologías vamos a tener pues estas etapas de inicio de liberación de citocinas y quimiosinas, al igual que esta apoptosis celular, necrosis y activación de diferentes mediadores inflamatorios que vamos a tener este infiltrado inflamatorio. Por ende, esto explica que estas lesiones, tanto de dermatitis de contacto alérgica como irritativa, podemos confundirlo tanto en la parte clínica como en la parte histológicamente. Entonces, es muy importante recordar por cómo se desencadena, pero a la vez tenemos alguna vía en común que nos hace dificultad para hacer este diagnóstico. En la dermatitis, ¿qué sucede en la dermatitis de contacto irritativa? Este mecanismo, después de esta agresión irritativa, va a haber una disrupción de la barrera cutánea epidérmica con esta liberación de todos estos mediadores proinflamatorios, principalmente la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa,
donde esto va a dar resultado esta estimulación de esta producción adicional de todas estas citocinas y quimiosinas inflamatorias para esta activación tanto de queratinocitos, fibroblastos, células endoteliales, ya sea para esa regulación ascendente de todas estas moléculas endoteliales y posteriormente la activación y reclutamiento de todas estas células, de estos leucocitos, para que van a perpetuar o van a incrementar esta inflamación en curso que tenemos. ¿Y qué sucede ahora en la dermatitis de contacto alérgica? ¿Sí? Pues vamos a tener varias fases, varias etapas, donde la activación de esta inmunidad innata va a ser muy necesaria para este desarrollo de esta dermatitis de contacto alérgica. Y vamos a tener una fase de sensibilización. En esta fase, los productos químicos van a entrar en contacto, con la piel. Esto va a ser en la primera etapa. Esto va a suceder que va a activar a la inmunidad innata y va a inducir esta inflamación o esta irritación para, esto menciona que puede ser visible o no visible, pero que va a ser necesaria para recluir o atraer todas estas células inflamatorias. Estos leucocitos, esta activación de estas células dendríticas, ya sea que tengamos estas células dendríticas que son las que residen o recluir más células dendríticas. Ya en la etapa 2, donde va a llegar a presentar estos, donde se presentan los péptidos, las células dendríticas, hacia las células T, CD8, CD4 específicas, respectivamente ya que van a tener esta función efectora y las funciones reguladoras por parte de estas células T. Esto ya entrando en la etapa fase 3, donde estas células dendríticas específicas van a tener esta función de migrar hacia el ganglio linfático, hacia los órganos linfáticos, donde aquí van a llegar a presentar esta sensibilización. Esta expresión de estas células va a haber esta liberación de estas hacia el torrente sanguíneo y a través de esta irritación cutánea va a llegar a permitir mayor células. En la siguiente fase, donde ya tenemos una segunda exposición a estos aptenos, a estos alérgenos, va a llegar ya a estas células efectoras citotóxicas, tanto como las citotóxicas como las células T, CD4, estas para la regulación negativa, donde va a haber esta expresión, ya esta reacción inflamatoria de esta reacción alérgica. Entonces, en esta primero tenemos una fase de sensibilización para posteriormente el siguiente contacto con este alérgeno desencadenar esta reacción inflamatoria. Muy importante la inmunidad innata cutánea en esta patología de dermatitis de contacto alérgica, donde igualmente tenemos esta fase inicial de sensibilización que les comentaba, sobre todo en esta patología. Tenemos que los iones níquel, en este ejemplo, iones de níquel, de cobalto, va a llegar a desencadenar o activación de esta vía de TLR4 y esta activación de esta vía va a desencadenar esta liberación de células de citocinas inflamatorias como la interleucina 1 beta y por ende esta activación de esta vía de NF-kappa beta. Esto va a combinar a más producción de estas citocinas por los queratinocitos y por otra parte, por otra vía, en la vía, digamos, 2, donde hay esta activación del ATP de esta vía del receptor P2X7, aunado con esta activación y sumado con la caspasa 1 y el el receptor 3, vamos a tener esta suma de quimiosinas, principalmente la interleucina 18, para esta inflamación, por esta producción de estas citocinas y quimiosinas. Que esto a su vez van a promover a esta migración o estimulación de células dendríticas, que una vez activadas estas células dendríticas van a traer mayores células inflamatorias como los neutrófilos, los mastocitos, para favorecer esta respuesta inmunológica
inmunológica. Esta activación de células dendríticas al migrar y estimular estas células T reguladoras que van a ser limitadas por por células T reguladoras, estas células dendríticas estimulando esta respuesta de TH1 y con la producción o la vía de la producción del interferón gamma. Es así como se da esta parte de esta inmunidad cutánea, y vamos a tener esta presencia de esta liberación de todas estas citocinas inflamatorias. ¿Qué va a pasar con estas células T reguladoras? Pues en esta etapa de sensibilización van a actuar ya en presencia de estos antígenos y van a generar pues más células T efectoras. La inmunidad cutánea va a ser, como les mencionaba, constituye una primera línea de defensa en esta patología y va a jugar un papel clave para la activación de esta respuesta inmune adaptativa, que va a representar ya la adaptativa, pues la segunda línea de defensa. La inmunidad innata se va a caracterizar por esta capacidad de reconocer estos patógenos, bacterias, virus, hongos, estos patrones moleculares asociados a patógenos, que a través de ciertos números limitados de los receptores de reconocimiento de patrones, vamos a llegar a tener esta parte de esta inmunidad adaptativa. Esto nos va a expresar o nos desencadena, nos hace pensar que por varios tipos de células, tanto los macrófagos, los monocitos, las células dendríticas, los neutrófilos, los queratinocitos y células epiteliales van a permitir esta detección temprana de estos patógenos, desencadenando esta infección. Ahora bien, dentro de las manifestaciones clínicas que tenemos en esta patología, principalmente tenemos la presencia de pápulas eritematosas, va a haber vesículas, puede haber lesiones descamativas, ya en fases más crónicas avanzadas, las fisuras con presencia de prurito y las escamas y lignificación que son parte del cuadro crónico de esta patología. Es muy importante el tiempo de aparición de síntomas posteriormente al contacto. Menciona la literatura que en menos de 10 minutos, al tener contacto con estos irritantes o alérgenos, llegamos a tener estas manifestaciones hasta un 20%, pero en menos de media hora hasta un 33% llegamos a tener estas manifestaciones. ¿Qué sitios más comunes vamos a encontrar la dermatitis de contacto? Principalmente en manos, como en el estudio corroborado en México, cara y la manifestación o el sitio ya diseminado. Los cuadros clínicos son muy similares, tienen ciertas pequeñas diferencias características y como les mencionaba era muy complicado, muy difícil hacer esta diferenciación tanto clínica como histopatológica. En la dermatitis de contacto irritativa principalmente va a afectar a manos, va a haber esa presencia de ardor y prurito con dolor, va a ser una piel seca y con fisuras y sobre todo sus bordes van a ser muy similares, muy irregulares. A diferencia de la alérgica, donde además de manos va a llegar a tener presencia en otras áreas expuestas, sobre todo expuestas a luz solar o a otros agentes desencadenantes, como muy característico la presencia de prurito. Igualmente hay eczema y puede haber presencia de vesículas, pero los bordes de las lesiones son presencia más irregulares, hay ángulos, hay líneas diferentes. Entonces, esta dermatitis de contacto, además de solamente localizada en manos, podemos llegar a presentar una exacerbación de esta dermatitis por exposición no cutánea a un alérgeno, y esto va a ser en los pacientes que ya están sensibilizados por vía cutánea y a través de diferentes vías como subcutánea, hematógena, parenteral, inhalada o la ingesta oral, vamos a llegar a desencadenar este tipo de manifestaciones. Además de los síntomas cutáneos como urticaria, la dermatosis oral, el síndrome bovino y las lesiones vasculíticas o vesiculares, vamos a tener estos síntomas sistémicos como la presencia de fiebre, de náuseas, de vómito, de diarrea y malestar general, además de cefalea y artralgias. Tenemos algunos alérgenos relacionados con la dieta asociados con esta dermatitis de contacto sistémica.
donde la presencia de estos vamos a llegar a tener a desencadenar esta dermatitis de contacto sistémica, como lo es el bálsamo de Perú. ¿Qué agentes más comunes tenemos en la dermatitis de contacto sistémica? Tenemos medicamentos desde tópicos homosistémicos, como la ampicilina tópica, y los sistémicos, la amoxicilina y cefalosporinas, así como los esteroides. Y dentro de los metales tenemos más prevalente el níquel, el zinc, el cobalto, el mercurio y el oro, y otros como el bálsamo de Perú, las plantas, y entre otros. La presencia de esta dermatitis de contacto sistémica intertriginosa, vamos a definirlo a este síndrome del babuino. Este va a ser una presentación clínica donde principalmente va a estar afectada estas áreas de flexión con presencia de exantema, y la similitud a estos, de esta característica de estas lesiones hacia este tipo de animal del babuino, por eso es que se le da este nombre. Y tenemos diferentes etiologías, pero las más frecuentes que van a desencadenar esto, como les mencionaba, son los metales, el níquel, mercurio y oro, los antibióticos como la amoxicilina y los aminoglucósidos, así como el bálsamo de Perú, que vamos a llegar a tener la presencia o el desarrollo de este tipo de lesiones, sobre todo a nivel sistémico. ¿Qué vamos a pensar o vamos a tener en mente para nuestro diagnóstico diferencial de nuestra dermatitis de contacto alérgica, que es la patología que vamos a tener muy frecuente en nuestra consulta? Pues la dermatitis de contacto irritativa, el grande subgrupo de esta dermatitis de contacto, la dermatitis atópica, la seborreica, el eczema desidrótico, la psoriasis, la dermatitis herpetifoide, la micosis fungoides y linfoma cutáneo de células T. Tenemos que tener en cuenta todas estas patologías en mente para hacer nuestro diagnóstico diferencial muy importante, ya que esta dermatitis de contacto, le menciona en la literatura que es un gran imitador de patologías, y es muy importante ese abordaje. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace a través de una historia clínica, donde vamos a ver su demografía, los antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales, patológicos, la ocupación de nuestro paciente, la historia específica de esa dermatitis, esa evolución, si hay presencia o no de manifestaciones con el cuidado personal, qué tipo de cuidado personal tiene, qué sustancias utiliza, qué deportes realiza o qué aficiones o hobbies tiene nuestro paciente que nos pueda asociar a desencadenar este tipo de lesiones. Así como el uso de joyas y la presencia de tatuajes en nuestros pacientes, llegamos a tener o a ser parte de esta historia. Pero las pruebas de parche siguen siendo el gold estándar para este diagnóstico de esta patología muy frecuente. Va a haber estas ciertas indicaciones de realizar estas pruebas de parche para cuando tenemos la sospecha de esta dermatitis de contacto, ya sea aguda o crónica, o cuando lo relacionamos con esta exposición ocupacional que viene siendo la causa número 1 de esta dermatitis. Otro tipo de dermatitis crónica con eczema que no llegan a mejorar con el tratamiento ya establecido, les tenemos que solicitar indicar estas pruebas de parche. Además, como la presencia de lesiones cutáneas y en mucosas que van a ser secundarias a drogas o medicamentos, y que estamos pensando en un mecanismo tardío, un mecanismo tipo 4 en la que sospechamos este tipo de hipersensibilidad. Al igual que las indicaciones, ya sabemos las indicaciones de las pruebas, ahora bien debemos de conocer cómo vamos a preparar o van a ser las indicaciones para realizar estas pruebas. Nuestro paciente debe estar sin enfermedad activa, libre de esta enfermedad para poder realizar estas pruebas. Los alérgenos estandarizados que ya llegamos a utilizar deben de estar almacenados al menos a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados y deben de estar alejados de la luz. A diferencia de los acrilatos y los isocinatos, estos se deben de almacenar en el congelador a menos 18 grados centígrados, esto sobre todo para evitar que se degraden tan rápido.
Y los alérgenos aplicados debemos de separarlos de uno de otro en diferentes cámaras individuales que son las así denominadas y verificar siempre el medio de aplicación para que no tengamos dificultades al momento de aplicación de estas pruebas. Tenemos que tener en cuenta que existen ciertos medicamentos permitidos y no permitidos o que debemos de evitar. Los que podemos usar antes y durante las pruebas de parche siguen siendo los antihistamínicos, estos sí están permitidos, pero a diferencia del tacrolimus y el pimecrolimus, que son los inhibidores de calcineurina, debemos de evitarlos antes de las pruebas. Y la ciclosporina al menos suspender 48 horas antes de estas pruebas. ¿Qué otro medicamento tener en mente? Los corticosteroides tópicos. Estos, tanto tópicos como orales, no se deben utilizar al menos 5 a 7 días antes de las pruebas. Y la lectura de estas pruebas, una vez que se realizan, se debe hacer al menos a las 48 horas, 96 y a los 7 días de la aplicación de estas pruebas en el sitio circulado aquí en la imagen donde llegamos a hacer esta lectura. Entonces, el día de la aplicación lo vamos a considerar como el día 0, donde su primera lectura, como les mencionaba, a las 48 horas y posteriormente de haber retirado el parche debemos de esperar 15 minutos para no tener falsos positivos o tener este tipo de reacciones inmediatas por la irritación al contacto. Entonces, esperar 15 minutos después de haber retirado el parche para poder hacer esta lectura. ¿Y qué otros días vamos a hacer la lectura además de esos 2 días? A los 3 días, 4 días, 7 días y 10 días, dependiendo, o en las horas, si podemos recordar, 72, 96, 168 horas y 240 horas las siguientes lecturas. ¿Qué alérgenos vamos a utilizar? La Sociedad Americana de Dermatitis de Contacto establece estos alérgenos básicos en diferentes paneles. Existen 8 paneles donde tenemos el grupo del panel 1, los alérgenos básicos del panel 1, donde tenemos de los más frecuentes el níquel, la neomicina, la anilina de alcohol, la mezcla de fragancias, el bálsamo de Perú, los parabenos, donde recordamos que eran de los más frecuentes a nivel mundial. Tenemos en el panel 2 el cobalto, de los que también era prevalente en nuestro medio. En el panel 3 muy característico el formaldehído con la presencia del esteroide. Y en el panel 4, igualmente con esteroides y demás otros tipos de mezclas de fragancias 2, donde se han ido agregando estos diferentes alérgenos básicos. Tenemos acá el panel 5, 6, 7, como les mencionaba, son 8 paneles y en la actualidad están estableciendo o quieren agregar un poco más de estos alérgenos básicos a todos estos diferentes paneles, ya que cada vez se va descubriendo o investigando más sobre ciertos nuevos agentes alérgenos que podemos llegar a tener para desencadenar este tipo de lesiones. Vamos a clasificar estas lesiones de acuerdo a estas imágenes, de acuerdo a esa reacción o no reacción. Si este tipo al momento de colocar estas pruebas de parche no tenemos ninguna reacción, lo vamos a reportar como algo negativo, dudoso cuando solamente presencia de este eritema, no hay otro agregado. Una reacción débil cuando ya hay presencia de esta eritema, esta infiltración o hay posiblemente una presencia de pápula. Una reacción más fuerte, doble cruz o dos cruces, donde ya hay presencia de eritema y vesícula. Un positivo extremo con 3 cruces donde hay una intensidad mayor de este eritema, hay mayor infiltración, hay esta presencia de esta pápula y de esta vesícula. Y una reacción irritativa solamente no dudosa, sino una reacción irritativa donde solamente vemos esta ausencia de este tipo de lesiones de pápulas como vesículas y ni solamente eritema en todo el recuadro del parche.
Existen contraindicaciones a estas pruebas. Cuando tenemos la presencia de esta dermatitis activa, grave o generalizada, no podemos realizarlas. Cuando el paciente tiene un tratamiento inmunosupresor sistémico, tampoco está indicado solicitarlas. En esta dermatitis, sobre todo en la parte de la espalda o en otros sitios que vayamos a realizar estas pruebas de parche, ya que estaría contraindicado, ya que tenemos esta enfermedad activa. Y en sitios de prueba tratados recientemente con los corticosteroides tópicos, como les mencionaba, de 5 a 7 días debemos suspenderlos al menos para poder tener una buena lectura de estas pruebas. Y que el paciente tenga una exposición reciente a estos rayos ultravioleta en el área donde vamos a realizar estas pruebas. Entonces tenemos estas ventajas y desventajas de estas pruebas. ¿Cuáles van a ser nuestras ventajas? Pues que se van a realizar de manera simple, que van a poder suplir la provocación con sustancias sospechosas, sobre todo cuando son sustancias más tóxicas, pero existen desventajas de estas pruebas de parche, como lo que son incómodas, que tarda días, de 2 a 3 días, el tiempo que le invertimos, la destreza y tranquilidad de tener esa atención sobre nuestro paciente, y sobre todo que ellos deben de evitar un esfuerzo físico cuando tienen esas pruebas de parche colocadas, y la falta de aseo de todo el cuerpo, porque debemos de, al menos toda esa área no debe caerle agua para que esa sería una de las desventajas de estas pruebas. Ya dentro de los objetivos de nuestro tratamiento vamos a tener básicamente identificar el agente y evitarlo, reducir toda esta inflamación y principalmente y siempre acompañado de esta reconstrucción de esta función de la barrera. Entonces tenemos esta pirámide o esta base de este tratamiento, como les mencionaba, identificar estos agentes causales, los corticosteroides tópicos, una piedra muy angular en este tratamiento de primera línea, como otros tratamientos alternativos, la fototerapia, los retinoides orales o los inmunosupresores, y no olvidemos, por importante, los inhibidores de calcineurina de manera tópica. Vamos a buscar siempre alternativas que sean posibles en este tratamiento. Entonces, si lo conocemos, el agente causal es evitarlo, utilizar esta protección de piel, evitar el trabajo húmedo o una irritación mecánica cuando es secundario a este mecanismo. Y el uso constante de emolientes se ha visto, agentes hidratantes, que va a ser muy importante o va a agregar pieza clave para este tratamiento. Y estos deben de ser pues libres de conservadores y fragancias, ya que el uso tanto de corticosteroide como emolientes, pues vamos a tener esta mejoría de nuestro paciente. Se deben aplicar con frecuencia todo el día, de preferencia después del baño, que sea con agua fría, todas esas medidas de cuidados de la piel. Como les mencionaba, los esteroides tópicos siguen siendo el tratamiento médico de primera línea para esta dermatitis de contacto, que al combinarlo con agentes tópicos no esteroideos, los hidratantes, pues vamos a tener un mejor resultado de este restablecimiento de esta barrera cutánea. El uso de estos en etapas agudas va a disminuir esta gravedad de todas estas lesiones, y se prefiere para su uso crónico pues ya los esteroides de baja potencia. Entonces, en las manifestaciones leves a moderadas, el uso de estos hidratantes emolientes más este uso de este esteroide tópico. Y bien, los esteroides sistémicos los vamos a llegar a utilizar o tener en mente para ya las lesiones graves, sobre todo las que afectan mayor del 20% de esta superficie corporal. Podemos considerar el uso de ya la vía sistémica. Y por último, la fototerapia va a consistir en una importante parte del tratamiento, que es principalmente esta luz ultravioleta o la luz ultravioleta aplicada de manera tópica o en un baño, ha demostrado que es eficaz en el tratamiento de esta dermatitis de contacto de manera crónica, ¿sí? Y solamente va a estar indicada ya en los casos refractarios al uso de esteroides. Como les mencionaba, nuestro paciente, nuestra primera línea va a ser los esteroides tópicos, y en caso de falla de estos o otros tratamientos tópicos podemos considerar la fototerapia, ya en conjunto con el servicio de dermatología, poder referir nuestros pacientes para su tratamiento. Nuestra parte es establecer su diagnóstico, su mecanismo, si es mecanismo tardío, y poder dar ese abordaje
con la aplicación de estas pruebas cutáneas. Concluyo que la dermatitis de contacto sigue siendo una de las afecciones más comunes y representa la causa más común de enfermedades cutáneas ocupacionales. El estándar de oro para llegar a nuestro diagnóstico de dermatitis de contacto siguen siendo las pruebas de parche, y al encontrar el agente causal, lo más importante, a pesar del tratamiento médico farmacológico, es pues evitar el agente desencadenante para ya no tener más lesiones. De mi parte es todo. Agradezco su atención a esta sesión y que tengan excelente día.